para hablar de números ya se encuentra conmigo en el estudio nuestra editora de economía, Daniela Blandón. Daniela, ¿qué tal? Buenas noches. Muy buenas noches, Andrés. Daniela, vamos a comenzar con uno de los negocios empresariales del año que va tomando forma. Así es, y esta es una noticia de última hora porque Netflix se retiró de la puja por Warner Bros. Discovery. Paramount Skydance se perfila como el probable ganador entonces de una batalla de meses para adquirir a este histórico estudio de Hollywood. El gigante de streaming se negó a elevar su oferta a través de un comunicado. Siempre hemos sido disciplinados y al precio requerido para igualar la última oferta de Paramount Skydance, el acuerdo ya no es financieramente atractivo, por lo que declinamos igualar la oferta de Paramount Skydance. Horas antes, Warner Bros. Declaró que la oferta revisada de Paramount de $31 por acción era superior a su acuerdo actual con Netflix, que ofrecía $27,75 por acción por los activos de streaming y de estudio. Esta fusión de Paramount con Warner uniría dos importantes estudios de Hollywood. Estamos hablando de dos plataformas también de streaming, que son HBO Max y Paramount+, y dos empresas de noticias, CNN y CBS, lo que plantea también retos regulatorios. Eso ya lo veremos semanas después, cuando eventualmente firmen el acuerdo. Alguno de los dos va a tener que hacer una serie al respecto porque ha sido una noticia bien grande. Yo creo que va a ser Netflix, que fue pues el ¿Cómo que lo perdió? sin nada, ¿no? Bien, Daniela, vamos con los indicadores. Y cómo no vamos a hablar de las acciones de estas tres compañías. Las de Netflix suben casi un 9% en operaciones extendidas en Nueva York, tras haber repuntado más del 2% en la jornada. Los títulos de Paramount ya se habían trepado un 10% el día de hoy y en operaciones extra crecen 6% más. El que sí pierde es Warner, que añade casi un 2% a lo que ya había perdido durante el día. Bien, Daniela, y ahora hablamos de Colombia y Ecuador, que escalan su guerra comercial. El gobierno de Daniel Noboa anunció que a partir del 1 de marzo próximo aumentará los aranceles a las importaciones colombianas del 30%, impuestos en febrero hasta el 50%. Mientras Quito alega un déficit comercial y también la falta de cooperación en la lucha contra el narcotráfico en su frontera común, Colombia rechaza esto segundo, por lo menos, porque el déficit no lo puede rechazar. Nuestra corresponsal Carolina Mela desde Guayaquil nos cuenta los detalles. A partir del 1 de marzo, el gobierno de Daniel Noboa aumentará el arancel a los productos colombianos al 50%. Esto a menos de un mes que comenzó a regir el primer aumento del 30% bajo el argumento de que Colombia no estaba haciendo lo suficiente para frenar la violencia en la frontera común. Ese criterio de seguridad nacional también es la justificación para este nuevo y sorpresivo incremento. Según el Ministerio de Producción de Ecuador, que se encargó de anunciar esta medida, las autoridades ecuatorianas tomaron la decisión tras constatar la falta de implementación de medidas concretas y efectivas en materia de seguridad fronteriza por parte de Colombia para enfrentar la presencia del narcotráfico. La medida tomó por sorpresa nuevamente porque apenas un día antes del anuncio, la canciller de Ecuador, Gabriela Sommerfeld, dijo que las relaciones entre Ecuador y Colombia no estaban rotas y que los embajadores de ambos países mantienen comunicación constante con las autoridades, tanto en Colombia como aquí en Ecuador. E incluso se comprometió a ofrecer una rueda de prensa con las autoridades competentes para abordar los efectos de la imposición en ese momento del 30% del arancel. El gobierno de Gustavo Petro impuso una tasa recíproca del 30% que comenzó a aplicarse el 24 de febrero. Este aumento tiene un impacto económico de aproximadamente $5 millones semanales, según ha analizado la Federación de Exportadores de Ecuador, Fedexport. Este golpe pondría en riesgo alrededor de 40.000 empleos. La industria ecuatoriana, que había pedido que resuelvan este impasse con los diálogos, ahora está a la espera de cualquier reacción de Colombia. Repasemos, Daniela, entonces, ¿cómo es la relación comercial entre estos dos países? Muchos pensarán que por la cercanía geográfica entre estos dos países vecinos, pues las exportaciones entre uno y otro son enormes, pues las cifras nos muestran una interacción comercial que no es tan significativa. En los últimos 20 años, Colombia le ha exportado a Ecuador entre 1.000 y 2.000 millones de dólares anuales, pero eso representa menos del 4% de sus ventas externas totales, como vemos acá, que superan los 50.000 millones de dólares al año. Le vende casi lo mismo, para que se hagan una idea, que a Canadá, China o Países Bajos.
es más lo que le envía inclusive a India o a Panamá que lo que le envía a Ecuador. Y a Estados Unidos, hacia donde sus exportaciones son 8 veces mayores. Ahora veamos del lado ecuatoriano, que exportó un poco menos de 40.000 millones de dólares en total durante el 2025, y a Colombia le correspondieron 800 millones o el 2,4%. Esto quiere decir que el déficit comercial es de alrededor de 1.000 millones de dólares a favor de Colombia, a favor de Colombia y en contra de Ecuador, según cifras del Banco Central. En cambio, Estados Unidos, Panamá o China son países con participaciones mucho más altas dentro de los envíos al exterior del país ecuatoriano. Bien, Daniela, y vamos a finalizar también en Sudamérica. El acuerdo del Mercosur con la Unión Europea consiguió avales legislativos. Pero eso no quiere decir que vaya a entrar pronto en vigor. Entre miércoles y jueves, tanto la Cámara de Diputados de Uruguay como el Senado de Argentina aprobaron el pacto que crea la zona de libre comercio más grande del mundo y que fue firmado a comienzos de este año tras más de 2 décadas de negociaciones. Ahora, cuando entre en vigor, este acuerdo abarcaría un mercado que representa el 20% del PIB mundial. Ahora solamente falta la ratificación definitiva de Brasil y de Paraguay. Eso es relativamente fácil, pero el verdadero palo en la rueda viene del lado europeo. Los 27 legislativos comunitarios deben aprobarlo y el Pleno del Parlamento retrasó su ratificación para revisar asuntos legales. En Europa, este tratado cuenta con un gran respaldo de sus principales economías, como lo son Alemania y España, pero enfrenta una dura resistencia encabezada por Francia, al que le preocupa el impacto sobre sus agricultores del aumento de las importaciones de productos como la carne de res y también el azúcar. Daniela, muchas gracias por las noticias de la economía. Claro que sí, se me quedaron muchas cifras, pero le voy a dar una cifra bien rápida. 30 años cumple Pokémon el 27 de febrero. Ya después lo hablaremos mejor, Daniela. Muchas gracias nuevamente y nos vemos en otra próxima oportunidad. Por supuesto que sí. Y a ustedes, televidentes, también gracias por sintonizarnos. Hacemos una breve pausa y ya regresamos con más. Quédense con nosotros.